primero para poder, bueno, Egunon primero, Egunon, para poder visitaros y ver a amistades y compañeros, compañeras que hace años que no nos vemos, pero luego pues como sabéis la vida da sus propios zarandazos y bueno, desde el 11 de enero mi madre tuvo un ictus severo y como somos las dos solas, pues todo esto que ha explicado Daniel ahora lo estoy viviendo desde el otro lado, ¿no? O sea, y es muy interesante ver cómo, por una parte, has estado teorizando toda la vida a partir de unas determinadas realidades, sobre todo la atención sociosanitaria, porque sí que creo que el primer libro de atención sociosanitaria en este país lo escribí yo y lo titulé La atención sociosanitaria del futuro. Hará casi 30 años y todavía muchas de las partes del libro siguen siendo del futuro, ¿no? Bueno, también agradecer a Daniel sus palabras, su afecto, su cariño, que siempre me ha demostrado y que además estos últimos meses, pues a raíz de esta circunstancia particular en la que me encuentro, pues, o sea, cada día tenemos la ocasión de poder conversar a diario, de poder discutir y de poder ir profundizando. Y qué maravilla es la conversación cuando estás utilizando conceptos, cuando estás viendo enfoques diferentes, porque realmente es lo que permite un crecimiento en el que se unen conocimientos y se unen perspectivas, ¿no? Una de las palabras que más me gusta y que me parece que se utiliza muchísimo, pero que a la hora de la verdad da miedo, es la palabra innovación. Y en realidad yo me voy a remontar a los orígenes de la atención sociosanitaria. Cada vez estoy más convencida que para poder labrar el futuro y poder avanzar, tenemos que vincularnos a lo que dio origen a aquella realidad, ¿no? Y me voy a remontar a 40 años atrás, en el año 84, 85, ¿no? En Cataluña, cuando nos encontrábamos que yo acababa de diplomarme y nos encontrábamos que había cambiado la gestión de los hospitales de agudos. Ya no era que una persona estaba ingresada el tiempo que quería, sino que había unas restricciones en cuanto al tiempo de hospitalización. ¿Y qué pasaba? Que nos encontrábamos las trabajadoras sociales en aquel momento hospitalarias con personas que no respondían a las necesidades que debía cubrir un hospital de agudos, pero tampoco podían estar en el domicilio porque había necesidades que no se podían cubrir en el domicilio. Esta fue una de las patas que dio origen a lo que fue el conocido programa Vida als Anys, que la primera directora fue la doctora Àngels Tresserras, y luego ya entró Xavier Gómez Batista, bueno, hubo otros profesionales, pero y fue desde el Colegio de Trabajo Social, el grupo de salud, que invitamos a la doctora Tresserras para manifestarle nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes en cuanto a que había personas que no podían regresar a su casa, pero tenían que salir del hospital. ¿Qué pasaba entonces? Y a la vez empezaron a proliferar una cantidad de lo que yo llamaba residencias pirata, ¿no? O sea, chalecitos, torres que se organizaban y allí decían somos una residencia, y estas personas algunas tenían que ir a residencias de estas que no eran ni mucho menos residencias. Digamos, estoy hablando de los orígenes propiamente dichos, ¿no? Entonces, la atención sociosanitaria que nace en Cataluña, no como coordinación, son dos conceptos diferentes. Digamos que en la atención sociosanitaria hay que coordinarse, en la coordinación sociosanitaria a veces falta lo que son los recursos, los programas propios de la atención sociosanitaria. Entonces,
cuando se dieron los hechos de que pues, había unas realidades, sobre todo sanitarias, en las que personas con problemas sanitarios, además con problemas sociales, por eso se llama sociosanitaria, que a veces, siendo un poco crítica, con el paso de los años, he tenido que recordar sobre todo a profesionales del sector sanitario estrictamente, enfermería, medicina, que no es atención sanitaria socio, sino que es atención sociosanitaria, porque el origen era que eran problemas sociales asociados a la enfermedad y problemas sociales de diferente índole, de diferente grado. Entonces, hablo de la palabra innovación porque la atención sociosanitaria, tal como se creó, tal como se gestó, con espacios propios, se creó un nuevo espacio de atención. No era vamos a aprovechar lo que tenemos y esto estaba muy bien, pero la idea era que se necesitaban espacios nuevos, se necesitaban instalaciones nuevas. Entonces, bueno, pues los antiguos hospitales comarcales, los antiguos hospitales asilo que estaban funcionando, se reconvirtieron y crearon este espacio de recursos que hoy en día el programa Vidal-Sants ya no existe, pero sí que están pues lo que se generó con el programa Vidal-Sants, los recursos que se fueron generando a lo largo de los años, porque costó mucho, fue muy difícil, porque evidentemente estamos hablando de presupuestos, estamos hablando de plantillas profesionales, pero se fueron generando. Entonces, hoy en día es una red de atención en la que el trabajo interdisciplinar, el trabajo en equipo es indiscutible, o sea, que ha quedado consolidado, ¿no? Y ahora, en estos momentos, por mi situación particular, estoy recibiendo atención y apoyo y ayuda de todos estos equipos, ¿no? Y me doy cuenta de la importancia de pasar de las palabras a los hechos, porque la retórica que está alrededor de lo que es la enfermedad, la cronicidad, las necesidades sociales, está muy bien tenerla, pero hay un momento en el que esta retórica se pierde y lo que se necesitan son hechos, ¿no? Lo que comentaba Daniel Rueda. Se necesitan hechos, se necesitan profesionales, se necesitan presupuestos. Entonces, la palabra innovación, insisto, que la atención sociosanitaria, a mi entender, fue una gran innovación. ¿Por qué? Porque implica arriesgarse, implica generar algo nuevo, implica que a partir de unas determinadas realidades, a partir de unos determinados hechos, te das cuenta de que se necesita una nueva intervención, un nuevo sistema, un nuevo modelo de respuesta, ¿no? Y ahora voy a tomar como, ayer estaba buscando como un ejemplo que hace muchos años que utilizaba para hablar realmente de innovación, porque yo abro un paréntesis. Se habla mucho de innovación, hay que innovar, hay que ser pioneros, hay que liderar, pero a la hora de la verdad, las estructuras clásicas, conservadoras, o sea, lo que son las administraciones, cuando les propones algo nuevo, les tiemblan las piernas, porque lo primero que te dicen es, bueno, si no existe, es que esto no existe. Claro, es que no existe porque lo estamos proponiendo, porque somos los primeros. O sea, por ejemplo, el primer programa de atención a domicilio poshospitalario que vino después de la atención sociosanitaria, que tuve la suerte de poner en marcha, bueno, costó muchos años, porque lo primero que me decían era, es que esto no existe, es que esto, la ley lo organiza de otra manera, o sea, esto no es en el hospital donde tiene que tener atención a domicilio poshospitalaria, utiliza la atención a domicilio de los servicios sociales, no, es que las necesidades que se generan en el hospital, las personas que salen de alta del hospital, se generan unas necesidades diferentes que tenemos tipificadas, tenemos identificadas, y la atención a domicilio de los servicios sociales no nos sirve por diferentes motivos. El principal motivo era sobre todo la agilidad, ¿no? O sea, si ingresaba alguien en el hospital que ingresaba el marido
y la esposa estaba en la casa y resulta que el cuidador era el marido o al revés, pues podíamos enviar inmediatamente a la trabajadora familiar del hospital, ¿no? Este programa se organizó junto con los servicios sociales, quiero decir que, bueno, se organizó y lo financiaban parte de los servicios sociales, porque nos dimos cuenta que había un factor de agilidad, un factor de respuesta inmediata, la capacidad de respuesta era mayor cuando la trabajadora familiar estaba en el hospital, o sea, y podíamos hacer una gestión muchísimo más rápida, ¿no? Pero a lo que me refería es un ejemplo que he utilizado muchas veces, que tiene como protagonista al presidente de Estados Unidos, Eisenhower, que antes de ser presidente de los Estados Unidos, él fue presidente de la Universidad de Columbia. Y uno de los primeros claustros a los que asistió como presidente recibía muchas quejas del profesorado, porque los estudiantes, en vez de seguir los caminos que estaban marcados en el campus, pues pisaban el césped, pasaban a través del césped, y entonces pues el profesorado le pedía que se pusiera serio y que sancionara si hacía falta al estudiantado, a los estudiantes que pasaban, porque no podían pisar el césped, ¿no? Y la respuesta de Eisenhower fue, bueno, vamos a dejar un tiempo para ver por dónde pasan los estudiantes. Entonces, cuando se comprobó que realmente, o sea, los estudiantes estaban pasando por el césped, dijo, pues, oiga, si para los estudiantes este es el camino más corto y es el camino más cómodo, pues en vez de hacerlos pasar por las piedrecitas que han diseñado ustedes desde el despacho y sin tener en cuenta pues la facilidad de poder moverse por el campus, pues pavimentemos el espacio por donde pasan los estudiantes, ¿no? Entonces, digamos que la atención sociosanitaria, en el fondo, fue eso, fue ir haciendo un seguimiento de realidades que se daban. Unas realidades tenían que ver con sobre todo el hospital, porque en aquel entonces la atención primaria en Cataluña existía, pero eran los ambulatorios, no había ni trabajo social, sanitario, ni profesionales, ¿no? Esta era una realidad, personas dadas de alta del hospital de agudos, pero otra realidad era que se habían creado, también con los primeros ayuntamientos democráticos, se habían creado las llamadas mini residencias, que eran pues residencias de 14, 15, 20 plazas, que lo que se quería era que emularan el domicilio, o sea, y que las personas que entraban en estas residencias eran personas pues que decidían irse a vivir a una residencia, como si hubieran decidido pues cambiar de piso, ¿no? O sea, que no querían estar solas, que pues no querían seguir viviendo solas, que querían vivir en este tipo de instituciones. Una de las condiciones para poder asistir, para poder ingresar, perdón, en estas residencias era tener buena salud, o sea, ser autónomo, porque estábamos emulando el domicilio, o sea, la persona estaba en su domicilio, pero lo que variaba era pues la soledad de que se encontraba sola y que quería pues vivir con alguien, ¿no? Aprovecho, hago un paréntesis también, ya que Daniel ha sido tan generoso de hablar de mi libro, ahora yo voy a hablar del suyo. Él acaba de publicar un libro sobre la soledad no deseada en las personas mayores y además lo vincula a lo que es el trabajo social sanitario, cómo desde el trabajo social sanitario se puede hacer frente y se puede intervenir en lo que es la soledad no deseada cuando las personas ingresan en el hospital. La editorial es CCS. Entonces, estas mini residencias que se encontraron, que estas personas que entraron sanas, que entraron por autónomas, empezaban a enfermar y claro, como el personal, los profesionales de la residencia no eran ni enfermería ni medicina, o sea, eran pues, básicamente auxiliares y nada más, o sea, había la dirección y auxiliares que hacían pues como trabajadoras familiares, ¿no?
¿Qué pasaba? Que las personas se enfermaban y entonces se encontraban con que no podían atenderlas en la residencia porque no tenían plantilla suficiente. Entonces, que la atención sociosanitaria nació desde estos dos focos. Por una parte, el hospital y por la otra parte, estas mini residencias. Entonces, bueno, el doctor Gómez Batista empezó a hacer visitas por Europa. Yo me acuerdo que por aquel entonces yo me estaba moviendo ya por Nueva York. Yo descubrí lo que era el Long Term Care, que es toda una red de programas y servicios que tienen diferente sofisticación a la hora de prestar atención y que la persona que necesita, pues se ajusta a lo que necesita la persona. No es al revés, sino que a veces se crean servicios porque a alguien se le ocurre que se necesita un determinado servicio, pero luego la población no lo acepta o le cuesta mucho de aceptar. Esto nos pasó también en Cataluña con los primeros hospitales de día, o sea, que de repente, no sé ni el año que fue, pero de repente a un político se le ocurrió que vamos a crear hospitales de día. Y las indicaciones que recibíamos nosotras en los hospitales era que había que promocionar, que las personas fueran a los hospitales de día, porque se había creado el recurso. Bueno, y las personas no querían ir a los hospitales de día, porque decían, pues yo prefiero que vengan a mi casa, porque no me tengo que desplazar, porque no tengo posibilidades, porque ahora, luego, ya fue cambiando, ¿no? Porque, claro, en el momento en que luego vas restringiendo la atención al domicilio, pues llega un momento en que la población tiene que tirar de lo que se crea en la comunidad, ¿no? Pero sí que en este sentido, antes Daniel Rueda también ha hablado del sistema de información. El sistema de información es esencial, sobre todo cuando estamos en el ámbito sanitario, porque podemos vincular información psicosocial, información social, a información médica, información de enfermería. Y aquí se produce una combinación en la que aquí sí que estoy segura que dentro de unos años podremos tener mucha ayuda de la inteligencia artificial. A mí la inteligencia artificial no me fío de ella, no, porque algunas consultas que he hecho, si conoces del tema, sobre todo hablando de trabajo social sanitario, no me fío de ella, pero sí que soy capaz de ver las grandes posibilidades y el gran potencial que tiene como herramienta. Sí que me fío mucho de ella cuando, por ejemplo, estamos haciendo análisis de bases de datos, que pueden estar en abierto, bases de datos del Ministerio, para que haga una primera aproximación a los resultados que se están dando. Entonces, yo ahí sí que estoy convencida que a medida que, si fuéramos capaces como colectivo, ya no solamente, digamos, en una comunidad autónoma, pues como puede ser ahora el País Vasco, ¿no? O las diferentes comunidades autónomas. Si como colectivo profesional fuéramos capaces de hacer lo que hicieron en su momento el colectivo médico, ¿no? O sea, de tener el CMBD, que se llama el conjunto mínimo de base de datos, o sea, tener unos mínimos de información que garantizamos que se recoge y se registra bajo los mismos criterios, tendríamos muchísimas posibilidades para poder dar respuestas ajustadas a cada región. Antes Daniel Rueda ha mostrado, yo no veía las imágenes que él mostraba, pero como lo hemos estado trabajando, ha mostrado unos mapas en donde de la esperanza de vida a partir de los 65 años, ¿no? Me parece que era. Y cada región, cada comunidad tiene una esperanza de vida diferente. O sea, esta es la riqueza de las comunidades. O sea, una cosa es que desde el Ministerio de Sanidad haya unas líneas generales, pero luego cada comunidad que tiene su población es la que tiene que poder gestionar estas realidades y poder
poner en marcha determinados programas, determinados servicios, determinados recursos que responden a las necesidades de su comunidad. O sea, no puede ser que venga dado, pues ahora hay que crear lo que decía yo, lo del hospital de día. O sea, esto en Cataluña fue bueno, no puedo hablar de Cataluña. En este caso voy a hablar del Valles, de la comarca del Valles, que era donde yo me encontraba. Era un drama, porque por una parte se había financiado y se había pagado y se tenían que facturar estancias y la población no quería. O sea, entonces ahí tuvimos que también poner de relieve que no se pueden crear programas por enamoramiento, pues porque me he ido a Estados Unidos, me he ido a Suiza, me he ido a Dinamarca y he visto que allí tienen un programa determinado y ahora lo voy a montar aquí. O sea, somos profesionales y nos basamos en datos. Y la atención sociosanitaria tiene una gran... Veréis en el texto que he enviado, que era ahí sí que ya es cómo se gestó y cómo los primeros programas, los primeros servicios que se pusieron en marcha en Cataluña. O sea, pues hay una gran diversidad de prestaciones, ¿no? Larga estancia, paliativos, corta estancia, rehabilitación, las UFIs, las unidades en aquel momento cuando se pusieron en marcha las unidades de SIDA, las unidades de personas con enfermedades infecciosas. O sea, y ahí la atención integral era un requisito. O sea, no se discutía. O sea, que a la vez que se contrataba a personal médico, personal de enfermería, se contrataba personal de trabajo social. En aquel momento se hablaba más de hospitalario, con relación y proporcionalmente para que se pudiera ver a todas las personas que ingresaban, porque, bueno, esto es una obviedad, a diferencia de lo que es el hospital de agudos, en la atención sociosanitaria puedes estar muchísimo más tiempo. O sea, ahora en estos momentos el máximo son 3 meses, pero las estancias no tienen nada que ver con las que puedes tener en un hospital de agudos, ¿no? Que tienes que organizar la unidad de trabajo social sanitario de una manera más con screenings y poder detectar aquellas poblaciones que pueden presentar más criterios de riesgo. En cambio, en la atención sociosanitaria, o sí, cuando la persona ingresa hay el estudio médico, el estudio de enfermería y el estudio de trabajo social sanitario. O sea que en este sentido se asemeja mucho a lo que fue la realidad que yo conocí en Estados Unidos cuando iba. O sea que eran equipos estables y por eso, pues en un hospital de 1.200 camas, esto lo he explicado por activa y por pasiva, pues había 220 o 230 trabajadores sociales sanitarios, porque pues lo mismo que medicina y lo mismo que enfermería. O sea que no había tanta plantilla como medicina y enfermería, pero sí que se garantizaba que los equipos fueran estables, ¿no? O sea, ahí no se intervenía a demanda, sino que se intervenía pues, por el principio inspirador de que cuando la persona enferma, por el hecho de enfermar, ya tiene roturas en sus dinámicas familiares y sociales y puede precisar algún tipo de ayuda. Y esto hay que diagnosticarlo para evitar que cuando la persona regrese a su casa se encuentre con las grietas del sistema, ¿no? Antes se hablaba, ha salido el término de la comunidad y el término, las metodologías de trabajo social en este caso. Y también me voy a referir, sobre todo para centrar diferencias, ¿no? O sea, antes Daniel Rueda ha señalado, claro, el diagnóstico social sanitario. En realidad, la primera persona que hace una diferencia entre lo que es la ayuda de diferentes agentes profesionales y agentes, entidades caritativas y ONGs, que en aquel momento no eran ONGs, es Garnet Isabel Pelton, que en 1910 dice: ¿en qué nos diferenciamos los trabajadores sociales hospitalarios? ¿Cuál es la parte diferencial de nuestra intervención? Todo el mundo presta ayuda, o sea, hay diferentes
todas las COS, las Charity Organization Societies, que están prestando ayuda, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre un tipo de ayuda y la que prestamos desde trabajo social hospitalario? Y ella misma se da la respuesta. El diagnóstico social hospitalario, ella habla, ¿no? O sea, nosotras, las trabajadoras sociales hospitalarias, intervenimos en base a un diagnóstico. Las otras ayudas se prestan en base a una reacción, me parece que, ¿no? O sea, y por ejemplo, está el que fue el director de la Caridad de Londres, Charles Samuel Lodge, que en 1896 ya habló del casework, el trabajo de caso, no hablaba de trabajo social, hablaba del trabajo de caso, ¿no? Y decía a las señoras de la caridad que les decía a ustedes, van al hospital con su cesta, van viendo a ver qué necesidades tienen las personas que están hospitalizadas, si cumplen con una serie de requisitos y les dan el ticket para la sopa. 1896, les dan el ticket para la sopa. Dice, pero ahora está saliendo una nueva forma, una nueva fórmula, un nuevo modelo de atención, un nuevo modelo de ayuda que se preocupa del entorno de estas personas. Investiga el entorno de las personas que necesitan ayuda para ver qué posibilidades tiene este entorno de ayudarlas. Y esto se llama el casework, ¿no? Entonces, digamos que ahí tenemos, como luego ya apareció el social casework, el trabajo social de caso, ¿no? Pero digamos que tenemos unos resortes en nuestra propia historia que nos afianzan en el presente, porque a veces parece como que el presente se está deslavazando, ¿no? O sea, que todo el mundo opina de todo y que vale cualquier cosa, ¿no? O sea, que lo que yo opine es lo que pienso. Bueno, pues, o sea, el conocimiento, las teorías, el método científico, todo esto, que ha habido muchos profesionales a lo largo de estos 120 años, que este año se cumplen 120 años de la existencia del trabajo social sanitario, de la primera plaza del trabajo social médico, entonces, pues ha habido muchos profesionales que han teorizado, que han estado analizando, que han registrado, que han analizado los datos, han visto casuísticas, han establecido correlaciones y han podido decir, pues cuando una persona enferma ocurre esto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? El hospital de agudos, que es un tiempo corto, y el domicilio, pero en medio hace falta toda una red de programas que, como la enfermedad está presente, están integrados al sistema sanitario, pero no dependientes de lo que sería el sistema hospitalario. Esto también fue una disputa, ¿no? Al principio, o sea, porque los hospitales, hablo de Cataluña, aquí en Cataluña querían que la atención sociosanitaria fuera como, oye, mira, una vía de escape, ¿no? No. Y se planteó como un sistema nuevo, un sistema que tenía presupuestos, que tenía plantillas profesionales, que tenía unos objetivos, que tenía unos criterios de acceso y tenía que responder ante la comunidad con unos resultados que tenían que generar bienestar en las personas que atendía y en las familias que atendía, ¿no? Y también hay un concepto una idea muy que me parece muy nítida, de 1905, Samuel Smith. En 1905 estaba explicando, ¿no?, las bondades de determinadas intervenciones. Estoy hablando siempre de las conferencias que se daban en Estados Unidos, en las que cada año reflexionaban sobre los métodos, sobre lo que era la caridad, sobre cómo ayudar a las personas, cómo los enfermos mentales en aquel momento, las personas que estaban ingresadas en los manicomios, tenían que tener derecho a una dignidad, no se las podía tratar como se las estaba tratando. Quiere decir que esto es una evolución de la propia sociedad, ¿no? Pues este personaje, no sé exactamente qué profesión tenía, pero era el director de una caridad también,
estableció un concepto muy claro y muy interesante, sobre todo para volver a aplicar en estos días. Les dijo al auditorio, si ustedes piensan que la pobreza, la enfermedad, la miseria es una cuestión estática, pues hagan caridad. Ustedes piensan que una persona que está enferma o que es pobre o que está sufriendo situaciones, bueno, o sea, que es miserable, estoy utilizando el lenguaje de la época, pues hagan caridad, o sea, le garantizan cada día la comida, le dan el ticket para la sopa, o sea, pero si ustedes tienen el concepto de una sociedad dinámica, que esto significa que una persona que está enferma, una persona que es pobre, una persona que está en la miseria, con la ayuda adecuada, puede superar esta situación y ganar autonomía como la que tenemos nosotros, entonces hagan trabajo social, apuesten por el trabajo social. Y este es un punto que a mí me parece esencial, porque nuestra profesión se nutre, por una parte, hay una vocación de ayuda, pero hay una vocación científica también. Y cómo nos maneja, o sea, no somos ciencias exactas, no estamos en una clase de matemáticas, si bien utilizamos las matemáticas, pero si somos, volviendo al sistema de información, si somos capaces de recoger información bajo los mismos criterios, siguiendo las mismas pautas, y luego poderla analizar, podremos dar respuestas mucho más adecuadas, mucho más precisas a las necesidades de la región en donde estemos interviniendo. Me voy a otro tema, por ejemplo, la obesidad infantil. En los indicadores clave del sistema sanitario hay el índice de obesidad infantil, y Murcia tiene una obesidad infantil, no sé si es ahora lo digo de memoria, 25 26%, o sea, una brutalidad, y Aragón tiene una obesidad infantil del 3 o el 4%. O sea, otra vez lo mismo. O sea, desde el ministerio, oiga, comunidades hagan sus planes para poder combatir e intervenir en la obesidad infantil. Digo estas dos comunidades porque son como lo estoy diciendo, digamos, directamente, no tengo, o sea, no tengo chuleta. Digo estas dos comunidades porque son las que tienen más diferencia en toda España, y como lo he explicado en varias ocasiones, son de las que me acuerdo. No, desconozco ahora en estos momentos el País Vasco qué índice de obesidad infantil, pero a lo que voy es que Aragón tiene un índice de obesidad infantil bajísimo, mientras que Murcia lo tiene altísimo. Pues evidentemente Aragón tiene que desarrollar otro tipo de programas y otro tipo de acciones mucho más livianas que las que tiene que desarrollar Murcia para poder atender y prevenir la obesidad infantil, ¿no? Entonces, con la atención sociosanitaria es exactamente lo mismo. Es un sistema que se nutre de la propia población que se está atendiendo, población que pasa mucho tiempo en las instalaciones, sea instalaciones de régimen internado o de régimen ambulatorio en el domicilio. Pero para poder ir adecuando la atención, yo ya sé que en el País Vasco la atención no está organizada así, la atención sociosanitaria, simplemente lo pongo sobre la mesa como otro dato. O sea que, y por ejemplo en Galicia tampoco está organizada así. La comunidad en Valencia se creó al cabo de poco de Cataluña el programa de Valencia, se creó el modelo, el PASET. En Galicia se hablaba del programa Pasos. En Galicia optaron por coordinarse, por decir no vamos a poner recursos nuevos, sino que lo que tenemos lo vamos a coordinar. Pero bueno, esto es una obviedad, o sea, digamos, aquí en el fondo es hacer poco nuevo, porque los profesionales de entrada, por principio, nos tenemos que coordinar, ¿no? Entonces, digamos que
la idea es que tenemos que generar suficiente información. ¿Por qué? Porque también las realidades de las personas que estamos atendiendo. Yo el otro día se lo decía a Daniel Rueda. Me estoy dando cuenta que las respuestas que yo estoy recibiendo en estos momentos, algunas son desfasadas. Sorpresosamente me ha llegado una respuesta ultramoderna, que es poder formar parte de una investigación de personas que salen de un centro sociosanitario, que han tenido un ictus y que regresan al domicilio. O sea, esto hace 15 días. Y digamos que hay investigaciones que se están desarrollando y, bueno, y para mí es un honor poder formar parte, porque me he pasado la vida pidiendo información y pidiendo datos, y ahora poder formar parte de este estudio. Y mi madre, o sea, que es la que en realidad está enferma, ¿no? Entonces, digamos que hay varios pilares, pero el principal pilar es el sistema de información, que podamos tomar un sistema de información y una administración flexible, que sea capaz de innovar realmente, que no se asuste cuando un equipo profesional dice, pues vamos a hacer este tipo vamos a inventar una aplicación para poder poner en la casa de las personas que están solas y que si, bueno, esto hace muchos años que está inventado, que si en los países nórdicos, que si no abre la nevera cada 2 horas, pues a lo mejor le ha pasado algo, ¿no? O sea, digamos que la información es esencial. La información la generamos nosotros, aunque nos ayude la inteligencia artificial. La información la generamos nosotros. La información se basa en lo que nos dice la persona, no en el pensamiento mágico de, no, aquí pasa esto, pasa lo otro. Y evidentemente la coordinación pues es parte del tuétano del sistema sanitario y del sistema de servicios sociales, ¿no? Y ya para acabar, también cuando se empezaron, hay una imagen que también yo creo que será ilustrativa para poder ver la diferencia, ¿no? Cuando se empezaron a hablar de los primeros AVE, leí un artículo de unos ingenieros que explicaban la diferencia entre estoy hablando de hace muchos años, entre lo que era un tren AVE y un tren convencional, ¿no? Y decía, mientras que el tren convencional hay una locomotora que tira de todos los vagones, en los AVE, en los trenes modernos, cada vagón tiene gran parte de autonomía, tiene su propia energía. O sea, claro que van todos a la una, pero cada vagón tiene su energía, ¿no? Y funciona por su cuenta. La atención sociosanitaria, ¿qué tenemos que garantizar? Que la unidad de paliativos sea una propia unidad de gestión. O sea, lo que estaríamos hablando de gestión clínica, que la unidad de larga estancia tenga capacidad para autogestionarse. O sea, no que unos se aprovechan de los otros o lo que decía, ¿no? O sea, que al principio los hospitales vieron la atención sociosanitaria como, bueno, como, oye, qué bien, aquí nos van a cuidar a todas las personas que no pueden estar. No. O sea, estamos hablando de un ingreso justificado, un ingreso que tiene que tener unas pautas, un ingreso que tiene que venir avalado por un diagnóstico y por una realidad social, y no solamente un ingreso porque lo decide el médico. Ahora se ha pervertido bastante, quiero decir que ahora en estos momentos tiene mucho más peso la parte sanitaria que no la social, si bien la social también existe. Pero con eso acabo. El origen de la atención sociosanitaria nace por necesidades sociales asociadas a necesidades sanitarias, y que lo que quedaba, digamos, en el aire, lo que quedaba desatendido, no eran las necesidades sanitarias, que atención primaria sanitaria podía cubrirlas, sino las necesidades sociales, que no había ningún tipo de medio ni de apoyo, y los servicios sociales no las podían cubrir. Entonces, bueno, con esto pues acabo. Agradezco, mira, al final me he llenado hasta las 11. Agradezco pues la paciencia y espero haber aportado, si más no, estos orígenes, ¿no? O sea, para no perder el hilo
de que nos acabemos convirtiendo en otra cosa, o que a alguien pues de repente se le ocurre otra cosa y se pierde el origen. Pues eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Tenéis sobre ello, que a mí me parece hablar del futuro, ¿no? A ver qué opinión tenéis. Te cede la palabra a Daniel Dolors. A ver, es un tema muy paliagudo, porque siempre depende de la intención. O sea, si no es en plan OPA, o sea que los servicios sociales quieren absorber a los servicios de trabajo social sanitario, los hospitales, o al revés. O sea que si es, digamos, generar una... O sea, aquí yo diferenciaría la jerarquía de las unidades funcionales. O sea, una cosa es que pueda haber una jerarquía en donde dices, oye, pues hay una gerencia de área y esta gerencia de área es tanto gerencia de servicios sociales como de servicios sanitarios. Pero entonces esta gerencia de área no tiene por qué ser solamente sanitaria en todos los casos, porque al final a veces la parte sanitaria se acaba comiendo todo lo que es lo social. O sea, y la parte sanitaria a veces piensa que por hablar con la persona pues está haciendo trabajo social o que está... Y no, o sea, claro que utilizamos la palabra para la intervención. Entonces, yo ahí veo que si estuviese... O sea, no lo veo... A ver, emocionalmente, así, bote pronto... me parece una integración, me parece peligrosa si se trata de eliminar, o sea, por ejemplo, estamos hablando trabajo social sanitario, pues es distinto, o sea, el conocimiento, la formación es distinta. Y en muchas ocasiones se ha hablado de trabajo sociosanitario, que aquí a veces he tenido que intervenir diciendo, mire, el trabajo sociosanitario no somos los trabajadores sociales sanitarios o trabajadores sociales. El trabajo sociosanitario también lo hace el médico o la médico o la enfermera o el enfermero que está en la atención sociosanitaria. O sea, el trabajo sociosanitario es el que se desprende de la atención sociosanitaria. Entonces, digamos que como este planteamiento en algunas zonas de aquí de Cataluña se ha querido hacer, pero para que desapareciera el trabajo social sanitario de los hospitales, o sea, entonces, claro, ahí lo que a mí me parece una aberración, y utilizo esta palabra conscientemente, es hacer desaparecer, o sea, que ese conocimiento que hay que tener de la enfermedad, ese conocimiento que hay que tener de los aspectos psicosociales, este vínculo diario que hay que tener con el equipo con el que tú estás trabajando, convertirlo en una interconsulta. Esta es mi impresión. Ahora, que administrativamente, por ejemplo, durante muchos años aquí en Cataluña hubo la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, pero, bueno, y mira, en la misma atención sociosanitaria existe el módulo sanitario y existe el módulo social, o sea, ya organizativamente. ¿Qué pasa? Que si una persona ingresa básicamente por una cuestión sanitaria, es decir, que por rehabilitación, o sea, no paga nada del módulo sanitario y al cabo de X tiempo, de lo que es la hostelería, del módulo social, se paga algo, ¿no? Pero no hay interferencia. O sea, digamos que los dos sistemas se unen en uno, pero uno no se come al otro. Y ahí yo el riesgo que veo es un riesgo, digamos, opinable, o sea, no, ni mucho menos. El riesgo que muchas veces he visto es que, en el fondo, lo que se quiere es profesionales multiterreno, ¿no? O sea, que da igual para un roto que para un descosido. Si se coge un educador social, se toma aquí, esto. Y claro, si apostamos por una profesionalización, pues entonces no puede hacer nuestro trabajo otro profesional.
si tenemos que elaborar el diagnóstico social sanitario, pues no es lo mismo que el diagnóstico social, aunque pues como no es lo mismo que el diagnóstico médico, aunque la metodología para elaborar un diagnóstico sea de enfermería, sea médico, sea social o sea sociosanitario, diagnóstico social sanitario, la metodología es la misma, porque, o sea, la palabra diagnóstico en su origen significa discernir a través del conocimiento. ¿Cómo diferencio que una persona, hablando de soledad, es una soledad no deseada de una soledad deseada? O sea, para eso tengo que investigar. No porque yo vea una persona que está viviendo sola, puedo catalogarla en un lugar o en otro. Pues el médico, ¿cómo diferencia una hepatitis de una falta de vitamina? Porque la persona está amarilla, ¿no? Entonces, esta idea yo la veo peligrosa desde el punto de vista de cómo se utilice. Si se utilizara de una manera correcta, en la que los profesionales se multiplican y no es como cuando se unen las entidades bancarias, o sea, normalmente nunca crecen las plantillas, o sea, pero estamos hablando de profesiones, o sea, no lo digo desde un punto de vista de gremio, de no hay que salvar los puestos de trabajo, esto sería otra historia. Lo digo desde el punto de vista académico, teórico y del ejercicio profesional que uno está haciendo dentro del sistema sanitario y que no vale todo. Hombre, si alguien está simplemente tramitando recursos, pues que hacía cosas, que decía Daniel Rueda, pues hacen cosas, bueno, pues entonces ahí da igual, vale lo mismo, ¿no? Pero digamos que es como pensar que los servicios sociales son patrimonio de trabajo social. En los servicios sociales hay otros muchos profesionales. Y pues como los servicios sanitarios no son patrimonio de la medicina, hay muchos profesionales, ¿no? Entonces, claro, al final, una cosa son los conocimientos que uno tiene, que uno adquiere, los planes universitarios, ya que estamos en la Universidad del País Vasco, o sea, los planes docentes que hay, lo que se enseña, las competencias que tienen que adquirir los profesionales, y luego cómo la comunidad, el sistema, la política del momento lo organiza de una manera o de otra. O sea, que el País Vasco no tenga trabajadores sociales y sanitarios en atención primaria es algo que es, perdone, desde fuera a mí me resulta incomprensible, me resulta totalmente... A nosotros también, a nosotros también. O sea, claro, o sea, es una cosa, es incomprensible, o sea, no puedo entender que haya un político, o que haya tantos políticos, porque hace años, que defiendan esto, que no vean la necesidad de que en atención primaria tiene que haber trabajo social sanitario. Ostras, o sea, pero no lo ven. Entonces, y eso, y también hay otras comunidades en las que se reflejan en el País Vasco. Y me acuerdo cuando estaba en Asturias, hace como 10 años, que la que en aquel momento era, bueno, no voy a dar pistas, pero tenía un cargo de decisión político, técnico y de confianza, de repente se dio cuenta de que en el País Vasco no había trabajadores sociales y sanitarios en atención primaria. Y estábamos haciendo un plan de encaje entre atención primaria y atención especializada, un plan de integración funcional, o sea, que lo que se hace en la primaria no hace falta repetirlo en la hospitalaria y al revés, ¿no? O sea, aunque las dependencias eran diferentes. Y de repente yo me acuerdo que esta directora general dijo, y todos estos profesionales, estos trabajadoras sociales de atención primaria de salud, las pagamos nosotros, la Consejería de Salud. Pues Dios mío, ¿no? O sea, porque en el País Vasco he visto que tal. O sea, pudimos salvarlo pues diciendo, bueno, pues cada comunidad tiene su sistema, pero para mí es incomprensible. Y que hayan pasado tantos años y que nadie haya apostado, ningún político, porque además ha habido políticos muy próximos a trabajo social, y no me hagáis decir nombres, ha habido políticos muy próximos al trabajo social que no hayan visto que en atención primaria de salud hace falta trabajador social sanitario. Pero bueno, o sea, ahí está, esto también es trabajo social, ¿no? O sea, ir convenciendo de que se necesita, o sea, y que quieran cubrirlo con los servicios sociales. Los servicios sociales tienen su función y los servicios sanitarios tienen la suya, o sea, y no se puede estar dando misa y repicando.
que diría mi abuela. O sea, eso también es verdad. O sea, pero ahora, claro, hay esa cosa de aprovechamiento de los profesionales todoterreno, que da igual. Donde hay un trabajador social, pues ponemos un educador, si hace falta, porque no importa. Pero la educación social es otra cosa. Aunque nosotros hagamos educación social, porque inicialmente nosotros y la hacemos, pero ya como profesión implica otras acciones, otras metodologías. O lo que hace muchos años, cuando se crearon las primeras unidades de atención al cliente, al paciente, ¿no? O sea, que se decía, no, las trabajadoras sociales de los hospitales, como no sabemos qué están haciendo, estoy hablando de hace 40 años, pues que se ocupen de la unidad de atención al paciente. Pues mire, no, o sea, es que usted no sepa lo que estamos haciendo no significa que no estemos haciendo lo que tenemos que hacer. En todo caso, el problema lo tiene usted, pero no pinte de rosa aquello que no necesita pintarse de rosa. O sea, la atención al cliente tiene unas funciones y unas responsabilidades muy específicas, que usted no las sepa, las puede aprender, y trabajo social es otra, pero se mezclaba. Entonces yo me acuerdo que en el Colegio de Cataluña, bueno, se montó la de San Quintín, porque en el doc que salía decía que la unidad de atención al paciente tenía que estar a cargo de una asistente social en aquel momento. Pero no era trabajo social, o sea, no, el gran esfuerzo fue en decir, es que usted prefiera una trabajadora social o un asistente social en aquel momento en esta unidad porque tiene unas habilidades, porque tiene unas facilidades, tiene unas capacidades, esto es otra cosa. Pero no confunda la unidad de atención al paciente o al cliente o al usuario, que tiene diferentes nombres, con la unidad de trabajo social sanitario. No lo puede confundir. O sea, y otra cosa es que desde el punto de vista organizativo se cree un área, que durante muchos años yo estaba hablando del área motivacional, en donde hay atención al paciente y trabajo social sanitario. Pero trabajo social sanitario no puede depender de atención al paciente. Cómo no puede depender de enfermería y cómo no puede depender de medicina. Y ahora sí que me estoy metiendo en un charco, pero mira, cuando estoy a 700 kilómetros, en fin, pero no puede. O sea, ¿por qué? Porque la información, las responsabilidades que tenemos como unidad profesional, no puede, o sea, planteémoslo al revés, porque medicina no depende de la unidad de trabajo social sanitario, o porque enfermería no depende de la jefa o jefe de trabajo social sanitario. Es lo mismo. Entonces, este juego de espejos tenemos que poderlo hacer y sacarlo cuando haga falta, porque, o sea, si tú quieres que la unidad de trabajo social sanitario dependa de medicina, dicen, no, la dirección asistencial, pero tienen o sea, donde tiene que depender es de la máxima autoridad, que es la que dirige los planes del área sanitaria o del centro de salud o del hospital o de salud mental. O sea, la información que generamos es multidisciplinaria, es biopsicosocial. Por lo tanto, si dependes de enfermería, te dirán unas responsabilidades, les interesarán unas cuestiones. Si dependes de medicina, les interesarán otras. Y si dependes de atención al paciente, pues que les ayudes con las reclamaciones, ¿no? Y perdona, porque es que este es un tema que me enciende. Sí, nos estamos alargando un poquito ya. Vale, bueno. Pues muchas gracias. Igual, bueno, hacemos el descanso hasta las 11:30